Buenas noches. Doña Concha Piquer, como ha dicho Fernandisco, es la Rosalía de principios del siglo pasado. Fue la primera que vivió el sueño americano sin saber muy bien lo que era. Y ahí donde la veis era una mujer liberada y transgresora, aunque el régimen la convirtiera en su diva mimada. A mis invitados de esta noche, ¿quién sería para vosotros la Concha Piquer de hoy día? Madre mía. Es una pregunta muy complicada. Muy complicada. Una respuesta muy difícil. Tiene mucha maldad esto. Esa pregunta está hecha por un venezolano, cabrón. O no, oye, o puede estar hecha por Lauren Postigo en esas entrevistas que le hemos visto cómo le respondía a doña Vamos a Concha ver, Piquer. ¿Quién dirías de verdad, Moncho Borrajo? ¿Quién sería la Concha Piquer? Las épocas son distintas, no se pueden comparar, porque además antes había algo que ahora no hay. Antes se ganaba el éxito día a día. Ahora hay un marketing que es un bombazo y es totalmente distinto. A mí, por ejemplo, la Navarro me gusta mucho. Que la hemos visto en el documental. La Navarro sí. creo que tiene ese matiz, esa perfección de vocalizar, pero soy de los que digo que estos... Un día, y perdonadme que me alargue, estábamos Gila y yo, y un señor nos preguntó quién es el mejor cómico de España. Y Gila dijo, nosotros no somos deportistas. Moncho sería de maratón y yo de 100 metros lisos. Yo si hago más de 3/4 de hora aburro y Moncho si hace menos de eso no lo entiende. Pues aquí estamos con lo mismo. Pues, es decir, es muy difícil. Rosalía le gusta a una generación. Yo estoy muy lejos de Rosalía. Oye, pero por ejemplo, no sé, yo voy diciendo, Malú... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es muy Mira, buena. Bueno, y Es Pantoja, maravillosa, y Malú. Pantoja. No tiene nada Pantoja que es- ver. No tiene nada que ver. Tampoco La Pantoja menos. La Pantoja menos. Pantoja ¿no? está por encima de todo. tiene nada que ver. Por encima del bien y del mal. Pero yo creo que comparar el fenómeno Concha Piquer con el fenómeno Rosalía no No, es que no viene tiene a cuento. sentido. No es comparable. No es No comparable. es comparable, tiene son mucho que ver estilos que no tienen nada que ver. Porque todo lo que hizo Concha Piquer era nuevo, era innovador. Pero lo que yo me imagino que quizás también de alguna manera aquí le estás deslizando un comentario a Fernandisco, Joaquín Hurtado. No, porque pero, yo a Fernandisco lo amo, lo quiero muchísimo, hemos trabajado... Pero es que en la vosotros radio. tenéis un poquito este momento Piqué. Piqué, Para nada. Rocío Jurado en Para vuestro nada, mundo. para Pero que te quiero decir, no, pero por ejemplo, lo que él dice de Rosalía es el hecho de que son dos mujeres Que rompedora. transgresoras que rompen completamente. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que Rosalía, todo lo que... A ver, el boom Rosalía se nutre de muchas cosas que estaban ya creadas. El rap, el R&B, el flamenco pop, y no olvidemos... Ojo que lo junta todo. que Cuidado que Rosalía es... estamos no. hablando Bueno, de quizás alguien... que no estamos es que no hablando. se puede Quizá no comparar. sea popular lo que estoy Es que no diciendo, tiene nada que pero ver. sí ¿Quién que Hemos venido a hablar de Rosalía Rosalía o de se nutre doña de- Concha Piquer. No, pero De doña una cosa que... Concha. Vamos a hablar de doña Bueno, Concha. Rosalía, Oye, no hay te que adoro comparar. mucho. Eres tan buen profesional y tan buen compañero que así me permites decir también que doña Concha Piquer destacaba, dicen, por su gran emotividad y expresividad al interpretar. Era la gran dama de la copla y estoy seguro que todos nos hemos venido arriba alguna vez cantando alguno de sus temas. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto una noche verde, verdes como la vaca. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en nardo trocarse puede el clavel de tus mejillas. Y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría. Cinco luceros azules alumbran 5 farolas desde su casa a mi casa, desde su boca a mi boca. Eres mi vida y me mueve, y te lo
Arriba nos hemos venido. Oye, Parada, ¿cómo es la cosa? Que la gente puede pensar que estas canciones las están escuchando muchas veces a lo largo de la vida, pero no saben que son las canciones de Concha Piquer. No, porque claro, la gente joven, Es que han yo lo pasado... comentaba al principio, ha oído hablar del mito de Doña Concha, pero no la han visto actuar, no la han visto en entrevistas, y entonces han oído todas las canciones de Doña Concha cantadas por todas las grandes y por todos los grandes. Entonces la gente está ahora viéndonos y dice, pero esta canción es de Doña Concha Piquer. Pues ellos pensaban que era de Juanita Reina o que era de Rocío Jurado, de La Pantoja, que también las ha cantado todas. Yo os quería, perdonad, yo os quería enseñar esto. Nieves. Que lo he sacado de un baúl, caray, y me emociona muchísimo porque es que mi padre era, vamos, seguidor de Doña Concha. Y fijaos que tiene todavía hasta el La plastiquito. funda. Sí, sí, sí. Bueno, lo cuidaba, lo mimaba, está muy puesto. Seguramente que por aquí está la huella de mi padre y me emociona. Y bueno, este es un disco porque ella volvió a grabar sus temas en los años 60, 65. Claro. Sí. Y la verdad es que... Y ya existía entonces la idea del grandes hits, por más que lo Exacto. llamaran los más inolvidables de Conchita Piquer. Pero Exacto, claro, pues es muy emocionante porque todo esto que estamos escuchando no deja de ser la banda sonora de muchos de... Claro. Que De una éramos generación. niños y que oías cantar a tu madre, a tu padre. Pues estas canciones que estamos escuchando y En mi casa mi padre emocionan. era sastre y a las 8 de la mañana se ponía la radio y se apagaba a las 11 de la noche. Exactamente. En mi memoria auditiva está Doña Concha constantemente. Mi padre cantaba muy bien y yo oía cantar a mi padre canciones de Doña Concha Piquer y a todo el mundo. Es decir, formaba parte de nuestra vida. Luego ya, como ya éramos los más pequeños, entró en nuestra vida Joselito y Marisol. Pero hasta antes estaba Doña Concha perenne en todos Y los luego, entendido y luego que Juanita había- Reina, luego estuvo Juanita Reina también. Juan, doña pero tú Juana, además, era en maravillosa. Carnita, Sí. tú querías ser... Juanita Decía, yo de Reina mayor cuando era quería ser, chica. dice ella siempre, Juanita Juanita Reina. Reina. Creo que había una Claro. rivalidad tremenda Sí. entre Doña Juana y Doña Concha. Porque Juana Reina yo la viví, pero a Concha no. Claro. Porque yo cuando conocí a Concha la conocí en los años 70, cuando hacíamos pasaporte a Dublín, y entonces allí me la encontré y yo la llamaba Doña Concha, me Claro. parecía maravillosa porque lo era. Claro, ella me Y- imagino que iba a Pasaporte a Dublín a ver a Bueno, su hija, ¿no? iba acompañar a ella. su hija, claro, Claro, que era una. estaba su hija Y de esto cantando. vamos a hablar de ello. Pero volvamos un poco al descubrimiento que hemos tenido esta noche, yo creo muchos, de Concha Piquer. Porque empezar a sobrevivir dentro del mundo del espectáculo con solo 14 años, yo pienso que contribuyó a forjarle ese carácter que hemos visto, ¿no? Cómo le contradice a Postigo, a Lauren Postigo, cuando Lauren Postigo pretende hacerle creer que su público está diciendo unas cosas que es él el que la está diciendo. Esa manera de ser, esa manera de mover la cara, los ojos, esa forma al mismo tiempo seca y fría, pero que escondía un gran sentido del espectáculo. Sí, pero cuando... Y he dejado una escuela. Mi madre, que era modista, siempre contaba que cuando iban a probarla, a hacerle las pruebas de los vestidos, que era una señora muy seca y muy antipática, sí. Yo no he visto a nadie más con una personalidad tan firme como la de esa señora. Nos ha hablado que tenía mucho carácter, que sí que lo tenía, pero también mucho sentido del humor. No, eso no es cierto, no. Eso el público no lo puede decir. Eso lo dices tú, porque eres un tunantillo. Yo era muy amigo de Coral y de Conchín, de sus nietas, y una vez por la Gran Vía iba a Coral con ella y yo me las encontré y la señora dijo, muy bien, venga, vámonos que tenemos prisa, y se dio la vuelta. Y se fueron, me dejaron ahí un poco así. Trataba a los hombres de mala manera. Una mujer que le dice a Manolo Caracol, por haber venido a ensayar una hora más tarde, te echo fuera de la obra que estamos haciendo, hay que tener muchas narices, ¿eh? Alguien tenía que poner orden en las No, mira, cosas. hay una Pero cosa Mocho, que- no te quería preguntar, porque yo sé que tú tienes muchos cuentos con ella, con la propia Concha Piquer, pero que tú, que la conociste, es verdad que de repente te echaba una mirada y era como de Frozen. No, vamos a ver. Yo hubo dos mujeres en mi vida que a mí me marcaron distancias. Las únicas dos mujeres con las que no he podido pasar de donde ellas quisieron, que fueron la reina Sofía y doña Concha Piquer. Vaya. Tenían tenía doña Concha y tiene doña Sofía la capacidad
de dejarte a la distancia que ella quiere sin ofenderte, pero te marca la distancia. Y doña Concha marcaba las distancias. ¿Qué pasó en Cleofás? Bueno, resulta, iban Conchitín, bueno, Concha y Ramiro iban casi todas las semanas. Y un día dijo, tengo que traer a mi madre, tiene que verte, porque esto no se lo puede perder. Aquello era, fíjate, 4 años allí seguidos, y de repente me dicen, está doña Concha en Cleofás. Y a mí me tiemblan las piernas, y además, claro, yo adoraba. Y yo salía, era una pista redonda, salía como resbalando con un bastón y un canotier, y llegaba justo al centro, y doña Concha ahí, yo aquí, de negro, con la onda al agua y el collar de perlas de 4 vueltas, y mirándome así. Yo, bueno, empecé a actuar, a cantar, y ya llegó un momento, como yo viví en Valencia muchos años, dije, a ver, sí, porque sonreía, pero no la veía yo. Y entonces, cuando entró, hubo un murmullo de la gente, y yo siempre esperaba que pasara un poco el espectáculo para nombrar a las personas que venían, que gracias a Dios venía todo el mundo. Y dije, hoy está con nosotros, para mí, la reina de la copla, y me gustaría cantarle algo de su tierra. Entonces, con un micro malo, porque no eran muy buenos, me acerqué y le canté aquello de chiqueta, chiqueta meua, no me faches desgraciada, tú eres la mare de Güeta, més volguda y chicoteta, que yo he visto en el altar. Y entonces doña Concha arrancó un aplauso. Y cuando pasó al camerino, había rumores de que a doña Concha no le gustaban los homosexuales. Ya. Y entonces me pone la mano así en el brazo y me dice, mira, mariconazo, que es una frase muy valenciana, mira, mariconazo. Si es valenciás, y me habló en valenciano, si los valencianos te aplaudieron y yo me he puesto en pie, puedes ir por todo el mundo. Y entonces me dice una frase muy curiosa. Me dice, y no te olvides que nadie te empuje del tranvía, antes de que te empujen, bájate tú. Qué grande, ¿no? Bueno, bravo, bueno. bravo. Eso, luego yo creo que esto lo tenemos que poner ahora todos para, antes de irnos a dormir, Y decirlo. luego dijo otra cosa, lo que tengas que hacer por ti, hazlo tú. En España nadie hace nada por los demás. Y ahí, en el año 83, empecé a construir y a pensar en el museo que tengo ahora en mi pueblo, en Baños de Molgas, y fui guardando cosas, porque doña Concha luego volví a encontrarla en una cena en casa de Cuquifierro, y me dijo, ¿estás preparando algo? Digo, sí, un espectáculo nuevo, y voy a ver, y estoy recogiendo cosas, porque quiero hacer un museo sobre mi trabajo. Y me dijo ella muy seria, pero muy seria, así con la ironía que tenía ella, con los ojos haciendo así para atrás, y me dice, pues trabaja, porque la envidia es muy mala. ¡Brava! Otra segunda. Oye, pero tenía ese poder tan grande, aparte de esta personalidad, ¿no? Yo viéndola en el documental pensé, hombre, es cierto que el régimen claramente se apropió de sus composiciones y de su música. Eso también. Pero yo creo que Franco también le quería imitar en cierta forma de ser autoritaria también. Hay una anécdota muy divertida en Aranjuez, en La Granja. Bueno, pues cuando se iban los veranos allí... En las actuaciones que tenían que hacer en Fuentes de Villavicencio le dijo, señora, su excelencia le gustaría que cantase, y entonces ella respondió, su excelencia ha merendado, y dijo, sí señora, ha merendado, y dice, pues ahora lo voy a hacer yo, y si quiere verme cantar, que vaya al teatro a verme. Otra cosa es que ella pisaba muy fuerte, se veía con tanta seguridad porque ella tenía amistades absolutamente poderosas. Por ejemplo, Evita Perón fue muy amiga, tan amiga que la madrina de Concha Márquez Piquer fue Evita. Evita Perón. Los primeros recuerdos que tiene la propia Concha Márquez Piquer es con Evita, es viendo a Evita cómo iba recibiendo a unos personajes y a otros. Entonces yo creo pero Nieves, también tienes que entender que, por ejemplo, cuando Perón, después de muerte de Evita Perón, se exilia en la España de Franco. Sí. Es decir, que aquí realmente hay siempre muchísimo trasfondo, esto no lo podemos negar. Y la primera aparición que hicieron Perón y Eva Perón fue en casa de Concha Piquer en Buenos Aires, porque además pasó un tiempo,
que ella ya no quería ir a hoteles, entonces alquilaban casas, claro, como se iban 3, 4, 5... Claro, porque eran unas giras interminables. Y de ahí los baúles de la Piquer, porque no llevaban solamente los trajes, no, es que llevaba vajillas, cristalerías, ropa de cama... Aceite de oliva. Pero cuando, aceite de oliva. Cuando Concha Piquer recibe en Buenos Aires a Evita y por supuesto, a Perón, ellos comunican que están casados, que se han casado, lo comunican en casa de Concha Piquer. Sí, o sea, no lo comunican en cualquier otro sitio, sino en la propia casa. Claro, porque la Piquer evidentemente es un símbolo de España y por eso es también esa antorcha viajera que va repartiendo por todo el mundo la españolidad. Su hija Concha Márquez da continuidad a la saga, dedicándose también a la música, pero es complicado superar a la que llamaban la más grande, con permiso, compartiendo ese puesto con la jurado. Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy precisamente me presento por primera vez en televisión española. Mi madre igual te canta jazz, que te encanta un fado, que te canta tonadillas, lo que tú quieras. Desde que nació, desde que yo la parí, lo tiene todo. Dime que me quieres, dímelo. Pero no tiene la esencia de su madre, no tiene el espíritu de su madre. Siempre ha sido muy difícil, ha sido como una losa, pero una losa llevadera. Nuestro suspiro de España. Es guapa, es joven, tiene una voz maravillosa, tiene una sensibilidad extraordinaria. Pero la gente, pues, no sé, quieren que se parezca a mí y aunque se parece a mí, pues no es como yo. Comparaciones. Es que ese es el gran tema de las comparaciones, pero también es que es cierto, Encarnita, es su hija. Se supone que había una continuidad allí y es la pregunta, ¿ser hija de la Piquer le impidió a Concha Márquez llegar más lejos? Sí, pesó como una losa. Esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Pregúntaselo a Lolita, pregúntaselo a todos los demás. Es decir, vivimos en un país... Así como en Estados Unidos están los juniors, que siempre aparece ese hijo que es el junior, el hijo del otro, aquí el hijo del famoso es un peligro, porque no es una losa, es una envidia y hago encima, ¿por qué va a triunfar él si no vale? Y entonces, eso es terrible en este país. ¿Pero qué le faltaba para, crees tú, a Concha Márquez? ¿Qué le faltaba para triunfar? Concha Márquez no le faltaba nada. Estoy convencido que es una gran artista. Sí, lo es. Una gran artista. Que era completísima. Cantaba en idiomas diferentes, tenía una cultura, había viajado, la habían educado en los mejores colegios del extranjero. Y eso molesta mucho. Eso molesta mucho. Y eso molesta mucho porque estamos acostumbrados en un país donde hay señores todavía que dicen que los cómicos salimos de las barras de los bares. Y yo le contesté a uno que en la universidad también hay bar. Y eso le molestaba bastante. Pero yo he visto espectáculos de Concha Márquez Piquer absolutamente maravillosos. Claro. Yo también. Estrenó un espectáculo Madrid, aquí con Maruja Díaz, que también trabajaba. De verdad, no podía ser más bonito, no se podía cantar mejor, mejores vestidos, era preciosa. Pero José Manuel no ha tenido una continuidad, porque cuando ella iba a despegar, que tiene una gran oferta en Estados Unidos, resulta que Curro le dice, yo no quiero un artista, y ella renuncia voluntariamente, dice, bueno, yo opto por mi vida privada. Y ella, la madre ni se lo creía, doña Concha, decía, pero ¿cómo es posible si te has estado preparando para esto y renuncias? Pues ella renuncia, estuvo casada 17 años con Curro y de repente ya casi al final de ese matrimonio es cuando empieza el propio Curro, al ver que ella quiere cantar y ponerse encima de un escenario, empieza incluso a patrocinar alguno de esos espectáculos. Pero Nieves, pero una pregunta, pero tú no crees que también ella no cuenta con que, por ejemplo, su madre sí que viene de un lugar muy humilde, la lucha, el crecimiento, y en cambio Concha está como en un sitio muchísimo más acomodado. ¿Tú no crees que eso, ¿tú no crees que eso de alguna manera? Eso es fundamental, mira. fundamental. La gente de la copla
casi todos son gente que viene de un origen más bajo, muy humilde, y que se han hecho a sí mismas. Todas las de la copla empezaron, casi no fueron ni a la escuela, y lo aprendieron todo en la vida. Entonces, Concha Márquez Piquer no tenía nada que ver con todo esto. Concha Márquez Piquer, dicen que el día que debutó llevaba unos pendientes que costaban más que todo el espectáculo. Entonces, claro, en este trabajo hay que aguantar mucho, sacrificarse mucho, hacer muchas giras, muchos kilómetros para poder estar ahí. Y seguramente... Pero tú sabes que yo pienso, no lo necesitaba. pero quizás no sé si me estén separando mucho lo que acabas de decir ahora, Nieves, pero Concha no renunció a su carrera por curro. Probablemente no aceptó ese contrato. Sí, al principio sí, al principio tuvo que renunciar, porque además, es que era o el artista o yo. Y tuvo que dejarlo. Pero luego cuando ella empieza a despegar, porque realmente la empezamos a ver mucho en la tele, se la ve mucho. Cuando muere tristemente Coral, a la que adoro y en fin, nos acordamos todos los que la hemos conocido, ella para 6 años. Ella para 6 años porque era un golpe muy fuerte. En este país no te perdonan 6 años de parada. Ella recibió efectivamente una educación en los años 40, o sea, que era la posguerra. Claro, que su madre fue lo suficientemente inteligente y lista, porque doña Concha no podía ser más, que a su hija la mandó a Lausanne, y estuvo muchos años o varios años interna en un colegio en Suiza, que eso, ¿quién se lo podía permitir en aquella España? Muy poca gente. Carlos, después, es que, claro, es que precisamente... y después de Lausanne estuvo varios años también en Inglaterra, por eso... Bueno, claro, una educación privilegiada en un país que estaba precisamente recomponiéndose de una pobreza tremenda. Concha Márquez, quizás por esto, convive toda su vida con estas comparaciones y con la imagen de ser una hija mimada y consentida y sobre todo privilegiada. Totalmente. Pero a mí me gustaría explicar que el haber estudiado tanto en Suiza como en Londres no quiere decir que yo sea imbécil. Es decir, que a mí me gustaría que toda la gente de mi generación se hubiera educado exactamente igual que yo. Lo que pasa es que piensan que por haberse educado fuera y saber idiomas, pues soy repipi, idiota, quizás una niña imbécil, una hija de mamá, simplemente. Y no, a mí me gustaría que la gente supiera que no tiene nada que ver el que uno sea culto para ser absolutamente tocable, tangible y absolutamente humana, que es lo que yo creo que es mi mejor cualidad. Claro, es muy difícil. Que hablando así, estás molestando a un montón de gente inculta. Exacto. Es Sobre decir, todo, una cosa, Moncho, perdóname, por mucho que tú te prepares, por mucho que seas, que lo es, que Concha Márquez Piquer es un pedazo de artista, a todos los niveles, teatral, musical, una mujer muy preparada, pero a veces el público dice no. Y el público si dice no, es que no. Hablabas antes de Lolita y de Lola Flores. Lolita cuando brilla, cuando Lola Flores desaparece. En el caso de Concha Márquez Piquer, quizá... Y brilla más como actriz que como cantante. Exacto, o por ejemplo cuando empieza a hacer teatro. Claro. Todos recordemos que también tiene el Goya Revelación y Rencor, el teléfono para más actuaciones cinematográficas. Exacto. No sonó tanto como esperábamos. Boris, yo quisiera aclarar... En el caso de Lolita, porque siempre, a mí me encanta, este debate es fabuloso, como nos dispersamos tanto, la gente en realidad está hoy viendo un programa sobre las Piquer, y estamos hablando de una de las Piquer, que es Concha Márquez Piquer. Yo quiero aclarar una cosa que se habló antes, de por qué ella se atrevió a despedir a ese señor que llegó tarde a un ensayo. Bueno, a Manolo Caracol. Y yo lo voy a explicar. Cuando una persona... yo soy muy maniático. Yo llego 2 horas antes al teatro. Pruebo sonido, pruebo luces, entro a mi camerino. Ensayamos todos los días. A mí una persona me llega tarde a un ensayo y yo no es que la despidas, que le digo, no vuelves más. Si no me justificas el por qué has llegado tarde. El teatro es muy serio. El teatro no es una broma. El teatro no se puede jugar con él. Y doña Concha se la había mamado desde pequeña y miraba entre cajas cómo actuaban todos, como hacen todos los grandes. Entonces, cuando un señor, por muy famoso que sea, se te quiere subir a las barbas y tú eres el director de tu compañía, o entras por el aro o si no te toman el pelo. Y mira, una cosa que no hacen muchos grandes, por ejemplo, es que ella, cuando había triunfado muchísimo, viene de Nueva York y viene a España, se va a Valencia y lo primero que hace es buscar a una panadera, la encuentra en Sagunto y lo que hace es ir a la panadera y darla
20.000 pesetas de aquella época. Que la panadera dijo, pero Conchita, ¿qué haces? Y dice, tú nos diste de comer cuando no teníamos. Y dice, y eso yo no lo puedo olvidar. Fíjate tú, en plena posguerra, dar 20.000 Eso no es que robaban patatas porque no tenían que comer. Claro, pero como este lado parece ser así como el gran defensor de Concha Piquer, en este otro lado, esta manera de hablar, claro, Concha Márquez no pudo hacer lo mismo. No pudo buscar a esa señora en Sajunto y decirle, tú me diste de comer porque ella ya había nacido en una cierta abundancia. Ella comió siempre estupendamente y tenía que hacer régimen para no engordar. Además decía algo muy gracioso. No podía buscar a una amiga de Lausanne, hija, porfa, o sea, estoy súper genial. No, pero estaba pensando yo que cuando contabais de lo exigente que eran sus espectáculos, había otra mujer igual, que era Celia Gámez. Exactamente Doña igual. Celia Gámez pasaba revista, nunca mejor dicho, a sus bailarinas, y si una llevaba la media rota, le decía, usted a comprarse una media o no actúa. Claro. Que la gente cuando ha triunfado es porque ha tenido una seriedad en su trabajo. Perdona, y porque el teatro tiene un problema. O ganas dinero o te arruinas. En el teatro no hay término medio. En el teatro o triunfas, y además nunca sabes por qué triunfas. En el teatro hay una función que empieza a ir a verla a la gente y la va a ver todo el mundo. Es la peor función que se está representando en Madrid y se llena. Y la otra función, que es maravillosa, no va nadie. Hay un Concha factor Márquez Piquer inexplicable, hizo también cine. Claro. Hemos hablado de esto. Perdona. Hizo una película maravillosa que trabajaba Lola Flores, que trabajaba Florinda Chico, que trabajaban los más grandes, y ella también tenía un papel muy divertido. Trabaja Camarón sale también en esta película. Y la primera peli de la historia del cine, que se ha descubierto que era Doña de la mamá, Era de la madre. De la mamá de Concha Márquez. Es que nos volvemos locos con las conchas. Yo te voy a decir una cosa. Menos mal que no estamos en Argentina. No, exacto. Y yo me siento mal de no haberle preguntado a la propia Concha Romero, cuando estuvo aquí antes, decirle que si en su casa hay conchas. ¿Sabes? Como cuando de repente sirves las vieiras en Navidad. Porque yo me imagino que no, porque con tantas que hay, ellas mismas se deben volver locas llamando. Eso es Concha, Conchín y Conchitín. Concha, Concha, Conchitín. Conchín y Conchitín. Conchín y Conchitín. Conchitín es la que hemos tenido. Claro, te digo una cosa, me vuelvo loca. Pero sé que dice la leyenda que la reina de la copla, que es Concha Piquer, se ofendió al escuchar sus temas. ¡Ah! Ay, Dios mío, vamos a entrar en este momento. En boca de la Jurado. Claro, porque ese es el gran tema. Yo tengo una teoría, que espero poder aportar en algún momento. Por favor, dila. Pero cuando la Concha Piquer escuchó sus temas en boca de la Jurado y que el enfrentamiento entre dos titanas como ellas estaba servido y como siempre el salseo encantaba mucho en la época. Noto con gran sorpresa por mi parte, Rocío, de que no me nombras a doña Concha Piquer. Yo de esa señora prefiero no hablar. Siempre se ha hablado del pique que había entre Concha Piquer y Rocío Jurado. Como dicen en la Argentina, a mí no me ha pisado el poncho nadie. Concha se dio cuenta del potencial que tenía la Jurado. ¿Tú crees que cantan mejor que Concha Piquer? Yo sé que soy más larga que Concha Piquer. Ella se refería seguramente a que calza más pie, porque Rocío calza un 41, es más larga de pie, o a lo mejor es que tiene un poco más de largura de busto. La más grande de las grandes ha sido doña Concha Piquer, desde los 14 años hasta los 50. Y no quiero ser vanidosa, que no lo soy, pero es así. No quiero ser vanidosa, que no lo soy, pero es así. Y con los ojos perfectamente maquillados de ese verde de la canción verde. Bueno, ¿quién empezó esta rivalidad? No, Boris, ¿tu teoría cuál es? Has dicho tienes una teoría. A ver, venga, eso. Es verdad. Yo sé de una fuente muy cercana, bueno, una fuente heredera universal de una de las partes de esta historia. Bueno. Sé perfectamente que en un momento determinado, la madre de Rocío Jurado y Rocío Jurado se presentan en esa casa de la Gran Vía viviendo en terroríficas condiciones en Madrid.
Rocío Jurado y su madre vivían de verdad, de muy mala manera. Y se presentan en esa casa y Rocío Jurado, muy joven, muy niña, le canta, le interpreta un tema a Concha Piquer, pensando las dos, esa madre y esa hija, pensando que ese aproximamiento a Concha Piquer las iba a ayudar. Y Concha Piquer no les da ninguna ayuda. Luego, a partir de aquí, hay muchas más cosas de que la critica, de que le critica cómo lo hace, que le critica cómo canta, todo esto. Pero en cualquier caso, para ellas era muy importante ese encuentro y ese encuentro fue un gran fracaso. Eso no es así. Y no funcionó. Esto es lo que yo pienso. No, esto es, hombre... Pero eso hay un musical y todo que yo creo que también cuenta esa historia. Pero te quiero decir, mi teoría no es que el problema haya sido, en realidad, y voy muy lejos, mi teoría no es que el problema haya sido que Piquer se haya sentido que estaba delante de una rival, sino que lo que estaba viendo que su hija, Concha Márquez, sí que iba a tener un grave problema si esta señora compartimos prosperaba. Teoría totalmente. Concha, esta es mi teoría. Sí, pero aquí hay un esta es mi Concha teoría. Esta es mi teoría. Decir ahora algo que me parece importante para mí. ¿Tenía la obsesión de qué? Yo tengo ahora una edad y llevo 50 años en el mundo del espectáculo. A mí se me acerca un chico monologuista, viene a mi casa a preguntarme si le gusta lo que hago o no. Yo no sé si necesita dinero o si está pasando hambre. Si ese señor, yo le digo, cuando vayas a actuar no te apoyes así, ni hagas este gesto, ni hagas esto otro, y se enfada, es que no viene a pedirme un consejo, viene a por otra cosa que no me explica. Bueno, no, venía, hombre, era prácticamente como... Era una audición sin que se entendiera que fuera una audición. Pero tú no crees que coge el teléfono y dice llama a Pastora, para que la ayude inmediatamente a Pastora Imperio. Que le dé trabajo. Y le da trabajo al día siguiente. Le da trabajo Pastora Imperio. Joaquín. A mí este tema me encanta porque hay tantas versiones como... Desde luego, pero por ejemplo, ¿en cuál estás tú? Aquí estamos ahora, que lo ha comentado también su nieta, de que está de acuerdo, porque lo cuenta su madre, Concha Márquez lo cuenta en su libro, de que ella llamó a Pastora Imperio y Pastora Imperio le dio trabajo. Y cuenta la historia del piano, que Rocío se apoyó en el piano para cantar y Concha le dijo, no te apoyes porque eso lo hacen las cantantes líricas. Las folclóricas o las cantantes de nuestro estilo tenemos que estar muy presentes en el escenario y no hacer ese tipo de cosas. Lo importante es la voz y cómo lo dices. Claro, a mí eso sí me pega de Concha porque Concha Piquer, lo hemos visto en el documental, se rodeaba de los mejores de la época para enriquecer su espectáculo, que era el formato que trajo de Broadway, todo lo que trajo de Norteamérica. Pero sí comparto con Boris que encontró una rival en su hija. Concha Piquer quiso crear una secuela de sí misma a su imagen y semejanza en Concha Márquez Piquer y no lo consiguió, pero sí vio que había una competencia muy dura que se llamaba Rocío Jurado. Y la vio ese día en su casa. Encarna. Me encantaría escuchar tu opinión. Un segundo. Da la casualidad de que Conchín no necesitaba ir por las provincias ni por nada, porque vivía divinamente. Y un artista que vive divinamente es más tranquilita y más tal. Y Rocío necesitaba vivir de la canción. Ese fue el problema. Pero Conchita Márquez Piquer era una gran cantante que podía haber hecho mucho más cosas de las que hizo. Pero, como decía ella, yo nací y heredé de mi madre, de mi padre el dinero y de mi madre la mala leche. Pero Encarnita, a lo mejor es que no le apetecía ser una gran estrella y tenía la presión familiar. Pero un momento, no perdamos el hilo importante. ¿Por qué entonces, si esto es así, como parece estar todos tan de acuerdo... Ay. Casi que voy a hacer así. Es malo. Como parece estar todos tan de acuerdo, ¿por qué entonces en la entrevista a Laura Impostigo, Rocío Jurado prefiere no hablar de esa señora? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo estoy empezando, no soy una gran señora en la canción y me comparan con la reina, he hecho lo que tengo que echar y llamo la atención y gano portadas y la seguimos recordando por ese comentario. Es decir, si yo me tengo que... ¿tú crees que fue un marketing propio de Rocío Jurado? Algo debió pasar, que se nos escapa. Entonces era larga. Claro. Entonces sí tenía razón lo que ella estaba diciendo. Es muy distinto el concepto de largo. ¿En qué momento se usa? Porque una cosa es decir, tú eres muy larga,
en plan despectivo, es como decir, tú eres una víbora, tú eres una doble caras, tú eres una persona que viene con doble intención. Tú eres muy larga, bonita. Ajá. A decir, yo soy más larga que tú. Es decir, tengo más experiencia que tú. Ya. Tengo más sabiduría que tú. Entonces, todo es que eso puede depende. tener varias interpretaciones. Se la ve dolida, Ese es el A tema. Rocío Jurado se la ve dolida. Es que yo creo, Nieves, yo creo que está recordando, yo creo que está recordando la amargura de ese fracasado encuentro con la Piquer. claro que sí. Y yo ahí, eso sí yo me creo, yo sí que me creo que fue así. Yo creo que eso no sé fue ningún fracaso. ¿De dónde ¿eh? viene tu fuente de la versión que has contado? Es muy heredera universal. Vale, yo tengo, me imagino, Ya, pero es yo que es tengo heredera universal. la fuente de la otra parte, de hija a hija, ¿no? No, pero la fuente que yo tengo, no, en serio, la fuente que yo tengo de verdad es histórica, Es o sea, la es fuente. contrastada. Ese encuentro fue así, el tamaño fracaso de ese encuentro fue una enorme decepción que casi hubiera hecho retroceder a Rocío Jurado en su deseo de ser un cantante. Y volver a Pero Chipiona. en ese encuentro Esto había creo que es lo una importante. testigo que era Conchita Márquez Piquer. Y es la que ella lo cuenta, estaba es allí la que lo presente. cuenta. Claro. Exacto. Y entonces ella realmente puede contar, a mí me ha contado, yo estuve ayer hablando con Conchita más de una hora ¿Ah, para sí? recordar. Sí, hombre, claro. Sí. Y En lo su plasma en el refugio, libro. en su refugio, porque ella está refugiada, ¿no? Está retirada. Ella vive muy feliz, muy cerquita de donde estamos nosotros aquí en Televisión Española. casa en un chalet maravillosa. maravilloso, con un jardín súper maravilloso, Sí. de un montón de kilómetros. Y lleno de fotos de su madre Claro, por todas partes. está feliz con una pareja que no daba nadie ni un duro por Nadie. esa pareja. Y fíjate el tipo Cuando de empezaron Reyes. Ramiro Oliveros y Conchita Márquez Piquer, uno decía, estos duran nada, esto tal. Y sin embargo, presumen de que en la cantidad de años que están juntos solo han dormido separados 2 veces. Qué maravilla, sí, No, eso saben también es vivir verdad. el uno sin el otro. Me vais a admitir un planteamiento tercero. Rocío está dolida porque en este país en el que vivimos, y antes en el camerino se lo comenté a Boris, hay personas que le gusta mucho cuando ven a un herido ponerle más la puya para que le duela más. Y estoy casi por apostar que Rocío contó Jurado. esa desavenencia a alguien y alguien le echó más hierro y contó alguna mentira diciendo, pues a mí me contó la hija o a mí me dijo doña Concha de ti. Eso que ocurre mucho en este país. Sí, es Bueno, pues mira. Y que luego no lo desmiente nadie. Pues mira, Porque lo- Moncho, que me choca interrumpirte porque te considero más reina que yo. ¿Entiendes? Tú eres infanta. Y yo soy un poco infanta. Y me siento infanta acerca tuyo. Tú sabes que Cuando eso tú se no lo dije- estás, me siento reina. Tú sabes Pero que no, eso se lo oye, dije yo a oye. Antonio Gala. Pero- ¿Sabes que se lo dije a Antonio Gala? ¿Tú le dijiste a Antonio Gala Sí, eso? Antonio Gala un día, en una entrevista como estamos ahora... ¿Tú le dijiste que él era infanta? No, él me dijo que era una reinona. Ah. Y yo le dije, no, reina usted, yo infanta todavía. Pues mira, Pasaporte a Dublín es un programa que hizo esta cadena y que luego después se ha repetido muchas veces para encontrar el candidato que represente a España en Eurovisión. Fue en ese sentido un OT, fue como una operación triunfo de la época. Y curiosamente, Concha Márquez y Rocío Jurado, digamos que fueron como una especie de Chenoa y Rosa en ese momento, porque coincidieron en ese mismo programa cuando las dos estaban comenzando. Soy Conchita Márquez Piquer. Me encanta pasear, aunque la vida no me da muchas posibilidades para ello. Soy Capricornio y como ven ustedes, no estoy ni mucho menos a la altura de mi madre. Y me morí como un jacinto breve. Nací en Chipiona, Cádiz. Tengo grabadas cerca de un centenar de canciones y pronto aparecerá un nuevo long play. Dolores, con que te lava la cara, que siempre te ve las flores. Mejores pinturas. Es que se mezcla un poco todo en Rocío Jurado, ¿no? El tipazo, la naturalidad, claro. hambre de vida, de todo. Pero Encarna,
Tú conociste mucho a estas dos personas en Pasaporte a Dublín también, que tenemos atrás estamos viendo la cabecera. Había gente importantísima para participar. ¿Tú estuviste en Carnita en Pasaporte a Dublín? Estuve yo, estuvo Nino Bravo, estuvo Doba, Karina, Doba mismos, Junior, los mismos. ¿Y qué relación tenían Concha Márquez pues y Rocío Jurado? Que no tenían. ¿No tenían relación alguna? Yo no las vi nunca hablando siquiera, o sea, a no ser que te tocara una canción que tuvieras que colaborar con otro y tal, ¿no? Pero no tenían. Y luego por el plató venía mucho Doña Concha y pues me llamaba a mí. En Carnita nunca me llamó en Carnita, me llamó Polo. Polo, vente a comer con nosotros. Y siempre estaba tirándome a mí con ella. Y siempre estuve con Doña Concha y con Conchín, o sea, siempre. Pero a Rocío nunca estuve. Oye, y una pregunta, ¿tú recordarás a lo mejor en esos momentos Concha Piquer te dijo algo? Ay, esa Jurado, esa vino a verme. Nunca me hablaron de la Jurado. Nunca. Nunca. Joaquín, tú tienes completamente una versión quizás un poquito distinta. Bueno, estamos en otra versión de la película. No, a mí me ha hecho gracia porque alguien que estuvo también en ese programa me ha dicho que Concha Piquer se dirigía a su hija Conchita en inglés. Hablaba con ella en inglés un poco para... sí, eso siempre lo hacían, Pero hablaban en inglés delante de la gente. Eso sí lo hacían. Y lo hacían, Carlita. Es Oye, pero vamos a ver, ¿quién te contó esto? Yo te puedo decir bueno, esto que... me lo ha contado Karina y lo ha contado Karina. No, es cierto, es cierto. Nuestra amiga Karina en su libro de memorias. Claro. Además lo presentamos. Pero Karina tampoco se juntaba. Pero no os olvidéis que años. Doña Concha Piquer es normal que hablase en inglés porque ella se fue de España hablando valenciano sin saber hablar español. Claro. Entonces aprendió valenciano e inglés. Encarna. Es algo natural. Claro. Uno a lo mejor lo mezclaba todo como... Pero es que ¿no? cuando como volvió a España después de tantos años en Estados Unidos, le tuvieron que dar clases de español porque no sabía. No se acordaba. ¿Tú sabes que a mí Concha Romero, que ha estado aquí antes con nosotros hablando, me ha invitado a comer en su casa? Pero yo te voy a decir una cosa. En mi país, la gente se pone a hablar en inglés entre sí cuando entra al servicio, por cierta clase social. Exacto. ¿Entiendes? Exacto, Un poco porque de repente están contando que algo les ha pasado y no sé qué. Y entonces empiezan, you know, last night I drank too much. Entonces hacen así, ¿no? Claro. Y esto tú sentías que estaba pasando con... Sí, se veía, se hacía. Y ya te digo, si invitaba a alguien a comer allí en el mismo plató vamos, no en el plató, pero en el bar, ya sabes cómo era televisión española, que se salía del bar y ya estabas en los camerinos, ¿no? Y a mí nada más me llamaba ella. Es más, íbamos al Rastrillo juntas, íbamos a muchos sitios juntas porque le caía bien. Te invitaba a comer langostinos. Langostinos que los traía de fuera. ¿Los traía de fuera? Oh, lo trae. O sea que venía acá Quédate a comer. O sea, venía acá porque esto era aquí en Prado del Rey. El México les encanta a todas. En el fondo no te quiero decir que no me encanta esta actitud, ¿entiendes? De que Concha Piquer trajera su propia comida. A la Jurado le encantaban las nécoras, siempre. Boris habla del inglés. Unas nécoritas le encantaban a la Jurado. Por eso habla del inglés de la alta sociedad de Venezuela, pero aquí tú no estabas. Los homosexuales así pijos hablaban en francés. Entre ellos. Entre ellos cuando venía alguien que no conocían. O sea que no te creas tú que estamos todos para pues, mira que de verdad, el mundo pijo que siempre me ha traído tanto, la verdad que a veces me sorprende su propio pasado. Oye, atenta, Encarna, mi amor. Sí, dime. Yo te llamo Encarna, pero es Encarnita. Encarnita, quiero que estés atenta a las siguientes imágenes, porque esto que hemos encontrado en este mismo programa de Pasaporte a Dublín es para ti. Nací en Sevilla un 22 de enero. Mi nombre verdadero y el artístico es el mismo, Encarnita Pol. Mi debut artístico lo hice en Barcelona. Oye, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ves en estas imágenes? En 1969... ¿Cómo me veo? Sí. Ridícula. ¿Ridícula? Me encanta. Estabas guapísima. Guapísima. Yo me veo ahora mejor. Bueno, hombre, en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que quieres decir es que las maneras, el comportamiento, ¿no? Eso es lo que te parece ridículo. Es que siempre he sido muy tímida.
Ah, ¿sabes? ¿de verdad? Sí. Incluso cuando de repente decides hacer Paco. No, he sido tímida, aunque luego era descaradota también, ¿no? Pero normalmente he sido tímida, sí. Claro. Oye, Encarnita, no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero cuando hicieron esta versión de la canción de Beyoncé, con la coreografía y haciendo el Paco, ¿tú cómo te sentiste? Me sentí felicísima. Bravo. Porque además que la cantaban en China, la cantaron en muchísimos sitios y la verdad, pues mi Paco subió mucho más. que por cierto, Concha siempre me decía que había hecho una versión preciosa de su canción. Concha Márquez. No, Concha Piqué. Concha Piqué. Doña Concha. Claro, porque esa es una canción de Concha cantaba, Piqué. Era la canción de los 7 niños de Écija. ¿Ves? Ella sí que podríamos decir que Encarnita Pola en su momento fue la Rosalía. Perdona, porque es que eran ella creó coplas el flamenco de toda la pop. vida de las copleras, pero que ella lo puso en ritmo moderno, en ritmo yeye. El Pepa Bandera. El Pepa Bandera la bailábamos todos en los guateques de la gente yeye y de la gente moderna. Encarnita, tú eres muy grande y por eso nos encanta que nos acompañes. Pero Pasaporte a Dublín, también el resultado al final, hacemos un pequeño paréntesis histórico, que haya sido Karina, ¿os pareció una buena idea, una buena selección? Sí, mira, te lo dice una que estuvo en Pasaporte. Sí, Karina es muy grande, ¿eh? Estaba fenomenal para ahí. Karina se veía quedó juvenil. segunda, ojito. Quedó la segunda. Quedó segunda, que eso bueno, es pero quedó bien, quedó bien. Que quedó. Hombre, Mirar, es que no quiero, es que están poniendo el Paco, está aquí detrás. En la, y está el Weissman ahí dirigiendo. Oye, ¿ahí te gustas, Encarnita? A mí me gustas ahí con ese pelo tan corto y ese traje. Pero en esa misma actuación me cambié de pelo 2 o 3 veces. No, pero enviar a Karina a... ¿Y te cambié, pero en directo o así? No, me metí en el cambio como se le han doblado todo. Encarna ha sido la reina de las pelucas en este país. Nadie ha llevado la peluca. Yo no mejor conozco que a nadie Encarnita con Pola. tantas pelucas como Encarnita. ¿Cómo las guardas? ¿Cómo las conservas? No las tengo en caja, ya las doy ahora, por desgracia hay tanto cáncer y hay gente que no se puede comprar una peluca, pues he dado muchas, pero tampoco me voy a quedar con las pelucas de los 70, tengo otras más nuevas, ¿no? O sea que la gente Oye, dice, pero son de muy buena calidad. Sí, no eran pelucas muy bonitas. Sí. Pero una cosa que hay que aclarar muy importante, se pone peluca porque le da la gana, no porque sea calva. Exacto. Ella tiene pelo. No, claro. Hombre, estarán viendo y dicen, lo haces mira, no por tiene comodidad. pelo, es calva, no es calva, Maru. No. Lo hace por ¿y por qué? Sí, ¿Y porque realmente? me veo mejor, me veo como los payasos con la nariz. Yo necesito peluca, me pongo la peluca y ya estoy en A veces hemos ido a alguna bravo. fiesta y dice Encarnita, mira, hoy voy a ir con mi pelo. Digo, ni se te ocurra. ¿No Ponte ves? una Fíjate. peluca. Mis amigos tienen la culpa, Cariño, sí. estamos con la Piqué. Yo creo que ya son, ¿no? Si ya son 3, ya es 3 de septiembre, ¿no? Son las 12:39 de la medianoche, 1 hora menos en Canarias. Vamos a pensar que de amores desmedidos y odios épicos siempre han existido y sobre todo mucho entre las folclóricas. Por eso Lola Flores, cuando tuvo que pronunciarse sobre quién era la más grande, lo tuvo clarísimo, como demuestran estas declaraciones que hemos encontrado en el archivo de Televisión Española. ¿Te gustaba Conchita Piquer? A mí mucho. Creo que como canzonetista ha sido una mujer irrepetible. No se volverá a repetir, porque tenía media voz preciosa, tenía la voz arriba divina, se vestía divinamente y sabía andar por el escenario. Era Margarita Xirgu, era una gran actriz. Ha sido una fuera de serie. Creo que nadie podrá comparársele con ella. Hay grandes voces porque hoy día tenemos una cantante que es una gloria y es una maravilla, que Rocío Jurado, no se puede cantar mejor. Pero claro, yo no puedo olvidar nunca a la Piqué, no la comparo, cada una tiene lo suyo, pero la Piqué yo no la podré olvidar. Ahí está, a ver. Lola, tú me entiendes. Qué figura, dice Nieves. Sí, porque es grande, porque ella, siendo amiga de la familia Piquer,
podía haber no dicho nada de Rocío Jurado, pero es que realmente la voz de Rocío Jurado pero es que tan eso no lo niega, ¿no? rotunda, Pero es que eso no se puede negar, no claro. se puede negar. Entonces, lo que dijo Lola, solo lo puede decir Lola, es grande. Pero Lola. se ha olvidado Era de grande. nombrar a unas artistas maravillosas, a una Juana Reina, Que hoy la habéis nombrado mucho vosotros. No hay que olvidar a Marifé Triana. Marifé Triana, que la has nombrado a lo primero que llega. Pero no hablemos todos al mismo tiempo, pero una cosa, Nieves, Moncho, no es por nada que estéis acaparando toda mi atención esta noche, pero ¿no encontráis que Lola realmente sí que es la más larga? Porque estas declaraciones es espectacularmente diplomática, perfecta, pero ¿no? es muy sincera. Lola siempre era muy sincera. Lola era Lola, y entonces tonterías ninguna. O sea, a ver si me entiendes. Lola, yo contaba un chiste de su hijo y me llamó y me dice, como siga con ese chiste, te quedas sin aparato. Vamos, o sea, así de clara. Pero Lola es muy sincera y Lola reconoce muy bien el arte de Doña Concha y la voz de Rocío. Pero es como si comparamos una escultura de Miguel Ángel con la escultura de Rodin. Vamos a ponernos serios. Miguel Ángel es Miguel Ángel y Rodin es Rodin. Es decir, al igual que en pintura no se puede comparar, ni en escultura, en la canción y en la copla no podemos comparar a la Calas como Serrat Caballé, porque estamos cometiendo errores muy grandes. Yo te entiendo, yo te prometo que te entiendo, de verdad, pero es que entretiene tanto esta rivalidad, ¿no? Claro. Y se nota que forma parte un poco de esta industria, ¿no? Pero de esta industria de la folclórica. El ADN de la Pero en folclórica. general, en el mundo del deporte también, el Barça o el Real Madrid, las ciudades. Los toreros, fulanito contra menganito, ¿cuál es el mejor? Sí, pero en el mundo hay de rivalidades. las folclóricas, y eso yo creo que aquí tenemos una cantante que nos lo puede decir, como es Encarna. Había rivalidad, ¿cómo que no? Había mucha rivalidad. Pero después, cuando estaban Por juntas, favor. se querían todas y decían, somos como hermanas. Mira, perdóname, pero las uñas afiladas. Yo he querido tener en esta casa juntas a Rocío Jurado y a Isabel Pantoja y no lo he conseguido. Ya. No lo juntas, he conseguido. juntas, ya. No, imposible. Pero sí han estado, sí estuvieron juntas en algún momento, también, ¿no? pero Imposible. la que no quiso fue Rocío Oye, Jurado. os quiero La leer, Pantoja os no le importaba. quiero introducir en otro universo más, porque por ejemplo, es verdad que la Piquer hacía guiños a la libertad de las mujeres con canciones como La Otra, siendo ella misma también en un momento determinado La Otra también, y que encarga al letrista precisamente porque ella fue la otra durante años en esa relación con Antonio Márquez. Fue un amor muy polémico en aquella época. Mi abuelo estaba casado. Ella se lo estaba cantando a mi abuelo porque hubo un momento que fue la otra. Vivo con un hombre que no se puede separar, pero vivo con él y hago una canción y plasmo lo que sienten muchísimas mujeres, ¿no? De ser la otra. Se desvinculó de su anterior matrimonio y ya estuvieron juntos hasta el final. Si yo creo en el amor, es porque les vi amándose profundamente hasta el último día de sus vidas. Me encanta esta historia, pero ¿creéis que Doña Concha tuvo muchos amores antes de ser la otra de Antonio Márquez? Pero ella estuvo con el maestro Penella, que fue el que le lanzó. Lanzó y se fue con él a Nueva York. Y ahí rompieron cuando ella se enteró que la estaba engañando porque él estaba casado. Tenía hijos y ella no lo sabía. O sea, que, cuando se enteró... o sea que estaba reiterando, ¿no? Claro, lo de los hombres casados. Lo mismo, o sea, eso no le pasó con Antonio Márquez, porque Antonio Márquez lo primero que le dijo es que él estaba casado. A ver, el maestro Penella es el que se la lleva a Nueva York. El inventor, el que la inventor descubrió de ella. y se la llevó y la lanzó. Y con 13 años estaban... Y tuvieron un idilio grande de años, ella siendo muy jovencita, porque él tenía pues como 40 y tantos y ya tenía... ¿Con 13 años? ¿Con 14 años? Un poquito después, dirías tú. Después, efectivamente. Pero el tema es que había una gran diferencia de edad. 27 años. 27 años, pero a ella lo que le encendió es que después de estar años con él, se enteró
Además entró de una manera bastante tremenda, que era en una fiesta, se fue al lavabo y alguien le metió un papelito escrito y se lo dejó en el bolso. Estás con un señor casado. Y ella en ese momento le dijo, ¿esto qué pasa? Ahí te quedas. Y ahí rompieron. Cosa que con su marido, Antonio Márquez, lo primero que le dijo, yo estoy casado, no duermo con esta señora, tengo 3 hijos o 4 hijos, no me acuerdo los que tenía, pero tuvo la enorme suerte que en la época de la República le consiguió el divorcio. Y entonces ellos se pudieron casar en Montevideo, que no hicieron ni gran parece boda ser ni que nada. no, según me contó a mí ayer Conchitín, Concha Márquez Piquer, no consiguieron divorciarse. En España no había divorcio, ya no les pilló. Ellos se divorciaron en Cuba, porque la mujer era cubana. Entonces, de ascendencia, entonces se divorciaron en Cuba y se fueron a casar a Montevideo. A Montevideo. Sí. Vaya, también un viaje largo, pero claro, como la Piquer estaba tan acostumbrada a viajar... Ahí el rumor que había claro, de que doña Concha estaba con un vasco que es casado. Y no era porque él fuera vasco, sino que era la mujer de él, que habían ido a Cuba y era... Descendencia vasca. Pero Moncho, yo sé que tú todavía no habías nacido, de verdad, No, totalmente. por Dios, no. Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Solamente había hombres casados en ese momento de Concha Piquer? No, ¿sabes lo que pasa? Que me había gustaba mucho la idea había de mucho armario cerrado. Mucho armario cerrado. Había mucho armario cerrado. No, lo que pasa es que el machismo, que siempre ha existido y en este país ha estado muy floreciente, le gustaba mucho presumir de conquistar, sobre todo a personas públicas y del teatro. Era muy de fardar, muy de presumir de macho, el ir a un teatro y decir yo estoy con aquella, ¿no? De ahí aquella moda de las flores, de las joyitas y de todo esto. Vale. Sí. Y de los restaurantes, de los restaurantes con sitios privados para después de la cena tener alegrías. Claro, este mundo así. Yo espero, ¿tú crees que Ana Soria, la novia de Enrique Ponce, ponga música de Concha Piquer? No hemos inventado ella también. Ella es de existe fuertes convicciones religiosas, pero sale con un hombre casado. Desde que el mundo es mundo existen estas cosas. Creo que Eva ya tenía. Nada de ahora. Creo que Eva ya sabía que Adán tenía una. Su hija Concha repite el patrón de su madre, es decir, que se enamora de un torero, Curro Romero. Además, Curro Romero, ¿habéis visto qué guapo Curro Romero el día de su boda? ¿No? Y todo, es que realmente es un momentazo. Y esa boda perfectamente la representa esa idea de la unión de dos castas enaltecidas en la época, el torero y la coplera. Yo tenía 20 años y él me doblaba la edad. Y en la Gran Vía, donde vivía mi madre, con mi abuela, claro, y con mi abuelo, se encontraron en ese portal. Y creo que dijo, acabo de conocer al hombre de mi vida. No me faltaba con él. Mi abuela la mandó a Suiza, a Inglaterra, 3 años, 4, pero cuando ya vino con 17 años, dijo, bueno, pues ya he estado en Inglaterra, en Suiza, pues ahora me caso y se casaron. El novio besa a la madrina, Conchita Piquer. Una preciosísima historia de amor. Curro siempre ha sido mi mayor fan. Me quería con locura, con todo. Ella iba a la plaza a verle. Aquí empieza el paseillo de los toreros. Aquí están las ilusiones de todos. El miedo al fracaso y el miedo a la tragedia. Pero la vida del torero fuera de los ruedos, yo pienso que probablemente, bueno, no pienso yo solo, es demasiado entretenida. Y se rompe el matrimonio tras 17 años juntos y 2 hijas. Las leyes de querer sin sentir. Pues resulta que Curro, claro, desaparecía a torear, a trabajar, pero ella veía que habían pasado 3 días de la última corrida o 4 y que no aparecía allí a ver a las niñas ni a ella. Cuando te casas tan joven es muy difícil que sea para toda la vida. En que ya vivían juntos, pero durmiendo en habitaciones distintas. Pero en estos momentos, ¿sabes? Estamos como dijéramos en una especie de receso matrimonial. Llegó un momento que le dijo, en esta cama no la vas a volver a compartir conmigo. Me embrujaste,
me embrujaste y un... Las infidelidades estaban ya casi a la orden del día. El torero, si tiene una tarde buena, pues se entretiene mucho con sus fans. Lo que a mí me está pasando no es mentira ni verdad. Sí, sí, creo que sí. A mí me Cantaba con mucho gusto, pero claro, es decir, la hija repite la misma historia que la madre. Hay también una importante diferencia de edad entre ella y Curro Romero. Y uno de los mayores disgustos de Concha Piquer precisamente fue la ruptura del La separación. matrimonio de su hija y de Curro Romero. Eso creo que no lo superó nunca, doña Concha. Y eso que al principio no lo veían con buenos ojos, que al principio decían, pero si es que no, la mandaban fuera para que realmente se olvidara de él. Hay una anécdota, ya que has dicho que estamos en una hora que se puede decir. Te la puedo volver a decir de nuevo, me encanta, porque son las 12:51 de Pues la mira, madrugada. ya que estamos en esa Una hora, hora menos en y yo creo que Canarias. los espectadores lo pueden entender, la propia Concha Márquez lo dice, que recién casados estuvieron 20 días sin consumar el matrimonio, porque dice, sabía que ibas a poner esa cara. 20 días. Y que ya la gente de la cuadrilla le decía, señora, por Dios, ¿qué es la vida? ¿Qué no comemos de esto, por favor? Porque claro, es que no... Y es que ella lo que dice es que se asustó porque le vio desnudo y se asustó. Pero es que era muy joven. Claro. 17 años cuando se casó. Que claro, Que con 17 pronto. años se encuentra el matador con el stock en la mano y cualquiera no se asusta. Ya. Estoy más o menos entendiendo lo que queréis decir, pero... Sí. Os he puesto el tapón de Pero recatado. luego dice que, bueno, que fueron felicísimos, pero claro, que fueron 20 días donde todo el mundo, por favor, señora, se lo ruego. O sea, Que había consuman ya, por favor. Pero 20 días... Que el hombre, maestro se la sube por las paredes. Hoy en día 20 días te parecen mucho, pero... Solo cuenta Concha, ¿eh? No es por la misma... Pero a mí mi marido también me tuvo 20 días de cuarentena. Te quiero ¿Te decir. asustaba? ¿También te asustaba? Te lo prometo. Sí. Totalmente. Y pero mira dónde estamos. Sí, no, ya. Y yo sí que llevo su nombre dentro de la lista. Bueno, dicen que Tú no eres el aceptar otro. el primer día que no suele funcionar para que la cosa dure. No, que, uy, si lo ha hecho el primer día, y entonces puede ser que a lo mejor funciona eso de no, espera Pobre doña un Concha, mes, 20 estará días. pensando en lo que están hablando y empezaron hablando de mí. A mí lo que me tiene muy fascinado es que nos explicó su hija al principio del programa, y tú también lo comentaste, que era una mujer de una increíble intuición, Sí. Concha Márquez Piquer. Entonces, dice que enorme. Entonces, he visto que ella está en confinamiento desde el 2017. Yo creo que ella supo ver lo que nos iba a venir, porque si tienes intuición, ella lo vio clarísimo. Ya y como, después, como la abuela también tenía esas veía. dotes de tener premoniciones. Ella, desde luego, antes insisto, es que es muy duro saber que a tu hija le puede pasar algo, que la quieres convencer, por favor no vayas, te lo ruego, a lo mejor si te vas ya no vuelves. Se lo dijo varias veces a Coral. Hablaremos de esto, que es uno de los momentos también más dramáticos que hemos visto hoy en el documental. Pero yo sí creo que deberíamos de recuperar esto de lo de la diferencia de edad. Tanto en la madre casándose con Antonio Márquez, ¿cómo era que lo llama? Concha, que era el Belmonte Rubio. El Belmonte Rubio. Y luego Concha Márquez casándose también con Curro Romero con 17. 17 años de diferencia. Sí, 13 años ya tenía de diferencia. 17 años. Sí, hermano. ella tenía 17 y él años. unos 13 años más, sí. por ahí. Que es increíble. Esto también lo habrán organizado. Es una cuestión del destino, es una cuestión del ADN. Eso es del destino, sí. Pero ¿y por qué las cantantes de copla se enamoran tanto de toreros? Pero fíjate que después Rocío Jurado se casa con un torero, la Pantoja se casa con un torero. Que hay una atracción especial de las de la copla y los toreros. Es que como en la copla Que lo también diga Encarna. hay tantas coplas dedicadas al mundo del toro, yo creo que también puede ser un poco Encarna, por eso. ¿por qué se casan tanto las reinas de la copla con toreros? Yo qué sé. Porque no tengo ni idea. De verdad, pero no te ha llamado, chocado Uy, la a mí atención. yo no he ido nunca a los toros, fíjate.
Ya. Soy de Sevilla y como quiero mucho a los animales, no quiero que los maten. Muy bien. Muy bien. Magníficas declaraciones. Pero fíjate que incluso hay una copla muy conocida que Te he de querer mientras viva, que hablan de que somos el comentario de todo el pueblo porque tú eres un hombre muy mayor y yo soy joven. Y ella le dice, me da igual que seas mayor, te he de querer mientras viva, compañero mientras viva y aún después de la muerte. Entonces hasta la copla tiene ese tema del señor mayor con la chica joven. Y luego al revés, el torero joven en Doña Juana cuando canta Madrina. Madrina, claro, Madrina. preciosa. Pero Madrina es prácticamente un himno LGTBI que un día lo analizaremos. Pero Curro Romero rehace su vida al lado de una amiga de toda la vida, pero la exposición pública fuera de la Plaza de Toros no es lo suyo y protagoniza una espantada muy sonada con Carmen Tello y de la que hablamos aquí con su hija Concha Romero. Ellos se conocían de toda la vida de Sevilla. Carmen estaba casada, mi padre tenía otra relación después de la separación con mi madre. Parece que él y yo hemos llegado justo a compenetrarnos lo que necesitábamos el uno del otro. El sueño de la pareja es casarse por la iglesia, pero al no tener el matador la nulidad de su primer matrimonio, deciden preparar una ceremonia civil en 2003. Aquello empezó a desbordarse y a desmadrarse. Había un ambiente en Sevilla que ni te cuento de paparazzis. Eso le abrumó, eso le pudo. Yo me acuerdo que me llamó y me dijo, tranquila, ya te contaré, ya te hablaré. Sí, se ha cancelado la boda. Él mandó un comunicado a la agencia EFE. Pues un auténtico escandalazo. Ya había tenido un bodón en sus años mozos con Concha Márquez y no quería que otra ceremonia tan masificada. Carmen, que pasó el sofoco del siglo, porque eso no se puede hacer, con todos los invitados, con todo preparado, y que te digan que no. Carlos, te voy a psiquitrillar a preguntas. Vamos a ver. Esta espantada en el 2003 fue un notición, prácticamente paralizó al país, ¿no? Bueno, y la pobre Carmen, que yo adoro porque es adorable esa señora. Carmen Tello. Carmen Tello. Fíjate que había sido una señora que había tenido un matrimonio estupendo, marquesa de Valencina, todo, y de pronto, bueno, pues se enamora de este señor pega esa espantada y ella se queda desolada. Lo que pasa es que, claro, menos mal que le duró muy poco, porque él enseguida se arrepintió y ahora, bueno, desde que se han casado y son felicísimos y están encantados y ella está totalmente volcada con el maestro. Con él, totalmente. Pero cuéntame una cosa, ella evidentemente ella es una figura importantísima de Sevilla y yo pienso que también de la vida social nacional. También su extraordinaria relación con la duquesa de Alba, en ese momento también la hacía a ella ser muy pública, porque siempre que veías a la duquesa de Alba, veías a Carmen Tello. Pero es que, ¿sabes lo que pasó ahí? Que cuando se separó del marqués de Valencina, que tiene con él buena relación, no ha sido esos divorcios tremendos, la sociedad a Carmen Tello le dio un poquito de lado. Ajá. Y entonces, ¿quién llegó? La duquesa de Alba, la número uno, la más, y dijo, a ti te van a dar de lado, tú eres mi íntima amiga de siempre. Y estuvo con ella hasta el último momento. Me encanta este momento, me encantan todos los paréntesis que vamos hablando en esta saga. ¿Por qué nunca le ha dado la nulidad Concha Márquez a Curro Romero? Pues porque es creyente, y ya lo que comentábamos antes, y dijo que ella se había casado por la iglesia y que eso era indisoluble y que además que tenía dos hijas que no iban a ser putativas y ya está. A mí me parece muy coherente, totalmente coherente. Lo que me parece incoherente, gente que se ha casado por la iglesia, que han tenido hijos, un matrimonio normal y que ha fracasado el matrimonio como tantos matrimonios y que dicen, ahora pido la nulidad y mi matrimonio no ha existido nunca. Pero no esos es así. hijos, ¿de dónde han salido? ¿Cómo lo dice en la entrevista? Ojalá lo pudiéramos recuperar. Que dice, como que este paripé y Dios. Claro. Y Dios. Es que esto es claro, además ¿cómo va a explicar ante Dios, que ella cree en Dios, cómo va a explicar que eso no ha existido? 17 años de matrimonio, 2 hijas. Claro. Oye, el matrimonio va a ocurrir ahora en la actualidad con Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Por ejemplo, Paloma Cuevas y Enrique Ponce no se van a anular. Y se llevan y están haciendo todo por las buenas y totalmente de acuerdo. Claro. Los dos, la separación, el divorcio. Y Enrique
pues si se casa con Ana Soria, se casará por lo civil. Se casará pero no por lo se van a civil. casar porque Paloma es tremendamente religiosa. Claro, ¿y cómo crees tú que va a vivir esto la familia de Ana Soria? Porque ellos también son de fuertes convicciones religiosas. Pero el padre de Ana Soria está casado. Esta niña es fruto del segundo matrimonio del padre, ¿eh? Por ejemplo. O sea, que hay un divorcio de por medio también. Pero me gusta mucho que hagas este paralelismo porque me encanta cuando la historia nos alcanza. Y por eso me parece muy bien lo que acabas de hacer. Os voy a contar un cuento. Ella no se acordará, pero yo conocí a Concha Márquez en casa de Lucía Bosé, precisamente porque vino a hablar con Lucía Bosé sobre que Lucía Bosé nunca le concedió la nulidad a Dominguín. Dominguín se tuvo que volver a casar con Primo de Rivera, con su segunda esposa, sin ninguna cuestión religiosa porque no tenía nulidad. Es que aquí en este país hay una cosa que ocurre muy a menudo, y es que los católicos no han demostrado muy a menudo el convencimiento de su fe. Yo soy cristiano, no soy católico por razones personales, pero cuando presumo de que soy cristiano, me miran con cachondeo. Es decir, hay una falta de respeto a la creencia de los demás en este país que es muy triste. O sea, yo respeto al budista, al protestante, al musulmán, respétame a mí. Entonces, cuando una mujer dice, y Dios, hay como una sonrisita, como diciendo, mírala esta. No, tiene sus creencias y las defiende como hay que defender. Claro, pero además si tú vas al Tribunal de la Rota y tú dices, hay solamente muy poquitos caminos por los que te puedes... Entonces, ¿qué dices? ¿Que es que ella era una niña? No, es que no sabía lo que hacía. Y ella dice, no, es que yo sé perfectamente lo que hacía y sé perfectamente que me casaba porque estaba enamorada de este señor. Luego, entonces no voy a mentir para que él tenga la nulidad. Entonces... Y Dios, os digo, y Dios... Porque en este caso no tanto Dios, sino que contra todo pronóstico, Concha se enamora de uno de los galanes de la época y es uno de los personajes más extraordinarios en el documental, en mi opinión, Ramiro Oliveros. Pese a que nadie apostaba por esta relación, como habéis comentado vosotros, llevan toda la vida juntos. Las fiestas han venido, la primavera ha llegado y Conchín Márquez Piquer se ha enamorado. La historia de amor de mis padres es una historia como de cuento de hadas, de estas que uno ve y dice, no puede ser. Porque nosotras éramos muy celosas de que mamá saliera después de separada y que saliera con otros hombres. Habría que ser de piedra para no quererte. Como todos los años yo iba a los premios Maite. Y entonces me dijeron, uy, ¿por qué no vas con Ramiro Oliveros, nuestra amiga Esther? Y yo le dije, oye, Ramiro Oliveros, que antipático, ¿no? Oye, alargado, que es muy guapo, pero a mí no me cae bien. Además es más rojo que la sangre, no me gusta. Fue ella que me pidió el matrimonio. Se casaron el día 31, anteayer, y parten ya para México. Yo no sé vivir sin ella y creo que ella tampoco sabe vivir sin mí. ¿Tú crees que 17 años sin separarse un solo día? Parece pesado, pero te lo digo, no. Es maravilloso. Aquel cariño tuyo y mío era tan suave en su manera. Más rojo que la sangre. Me quedo con la frase. Es que tiene su momento. Oye, ¿y sabes que luego la madre, Concha Piquer, también se lo dice a este periodista que la interpone y le dice, es un poco rojillo para mi gusto, pero bueno, lo veo bien para mi gusto. ¿Por qué todo el mundo, nadie daba un duro por esta pareja que ha sido una de las más sólidas del país? Sí, desde que se han conocido, no se han separado nunca, les adoran. gusta estar siempre juntos, hacer todo Yo juntos. nunca los he visto separados jamás. Pero yo creo que no daban un duro porque al ser un galán de moda llevaba consigo el halo de que andaba con todas, ¿no? Claro, y era entonces, divinamente, y luego encima ella era la rica, entonces imagínate, este va por lo que va. Y entonces, claro, ni él iba por lo que decían, ni ella estaba buscando lo que quería. Claro, y ella siguiendo, perdóname, la estela de su madre, que fue tan pionera en todo, en muchas cosas para las mujeres, la propia Concha Márquez, siguiendo esa estela, como te digo, lo que hace es pedirle a él. Dice, oye, ¿por qué no nos casamos? Es ella la que se lo dice a él. Sí, claro. Es que es fantástico, o sea, es que me parece... Porque no se separaba, me encanta lo que él explica, que dice que lo que se acuerdan es que cuando tú estás trabajando, yo no estoy trabajando. Eso, sí. Y al otro lado, ¿no? Pero es divertido que ella de repente rompe un poco con esta historia de las cupletistas y el torero y se va con un actor. Como que también hace
crea una nueva idea de pareja, Bueno, es un ¿no? mundo, es un mundo de artistas, de alguna manera, el toreo, el actor. Porque yo creo que en el mundo nuestro, como no sean de nuestra misma rama, no nos entienden. Ya, es muy verdad. difícil. Eso es cierto. Es muy difícil comprender a un artista porque te crees que tiene un ego desbordado y a lo mejor necesita que le digas cosas que no le dices todos los días. Pero también es cierto yo creo que en la casilla donde ponemos impuestos estamos todos juntos también. O sea que Sí. ya Hacienda nos casa a todos. en Sí, realidad. sí, Es cierto. Nos casa y nos caza. Sí, no, es que exacto, nos pone a todos en lo mismo, artistas y toreros creo que pone. Sí, ¿no? sí, sí. Estás en el mismo epígrafe. Es en el mismo Toreros, epígrafe. Sí, el mismo epígrafe. Exacto. Oye, Ramiro, Vamos y maleantes, Ramiro, artistas. qué personaje, Qué maravilla. o sea, Bueno. qué Qué hombretón, conducta, qué escena. o sea, es que tiene un fachón, o sea, y realmente actuaba muy bien. Yo le echo de menos. Claro. ¿Y tú crees que eso fue lo que tú crees que eso fue de repente lo que hizo el click, que de repente se vieron los dos como poetas, como Pues románticos? Yo creo que llevaban una vida los dos que estaban buscando algo que cuando se encontraron se dieron cuenta que habían nacido el uno para el otro. Sí, qué y bonito. entonces la profesión pasó a un segundo término. Se lo podían permitir porque la economía les permitía que no trabajasen tan a tope, porque no tendrían que haber trabajado más, aunque dijésemos, nos tenemos que separar, pero hay que trabajar. Entonces no lo necesitaron. Ramiro, que era un actor que no paraba de trabajar, también dejó de hacer teatro, de hacer cine, y se ha dedicado a vivir la felicidad A viajar que los dos por la quieren. India, si se pasaban la vida en el Y extranjero. hacía unos viajes maravillosos. Unos viajes. Sí, ahí iban todo el rato, sí, se iban meses. De hecho, has dicho al principio que estaban cerca del tsunami, cuando pasó el tsunami en el 2004. Yo lo que creo también es que yo creo que les encantaba despertarse juntos. Tan guapos, tan increíbles. Claro, y se besaban y yo creo que ya es lo que Sí, hacían. siempre juntos, siempre Totalmente. juntos, Y, siempre. y deben de seguir queriéndose de esa misma manera. Y además dicen que no se cansan de estar juntos. No, y él siempre Eso es una escribiendo maravilla. poesías, y le hemos escuchado en el documental leyendo poesías. Es que él escribe mucha poesía Claro. a ella y todas las Claro. noches se encuentra en estamos- la almohada de la cama una poesía. Estamos pero tan es poco maravilloso. acostumbrados al amor verdadero. Al amor. Estamos dejando tan de lado el amor y lo estamos llamando romanticismo, que estamos cayendo en una gran trampa. Y es en no darle la importancia a los sentimientos. Y está pasando últimamente. Yo tengo la suerte de haber tenido unos padres que estuvieron casados toda la vida desde muy jóvenes y se separaron. Y el mayor sufrimiento de mi padre fueron los últimos años porque mamá murió antes. Claro. Y doña Concha muere su esposo y ella va después a los 4 años. Estamos en una sociedad que está materializando demasiado las relaciones sexuales y resulta que se olvidan de esto que resulta que es la base de la vida. Pero te voy a decir una cosa que también es importante. Él está con ella, Ramiro está con Concha Márquez en uno de los momentos más terribles de su vida, que es la muerte de su hija Coral en un accidente de tráfico. Fue una de las que más impactaron en aquellos años. Y lo hemos visto en el documental, ese momento de Concha Márquez destrozada durante su entierro, las complicaciones de ese propio entierro, que la urna, como era americana, era de un tamaño mucho más grande y no cabía en el nicho. Sí, ese tipo de cosas y sobre todo cómo realmente ese momento en el que Concha Márquez arremete contra los medios de comunicación. Mi madre es una mujer tremendamente intuitiva. El día que nos vino y nos dijo que quería marchar a Estados Unidos, Concha dijo, no vayas porque si vas no vas a volver nunca más. Intuyó que algo le iba a pasar. Y se fue. Y a veces la velocidad era parte de algo que la juventud tenía claro, ¿no? En una recta se pegaron unos tiones y ella salió por el parabrisas y se degolló. Y según entramos en el piso hay un tío sentado allí. Y Concha le dice, usted viene a decirme que mi hija se ha matado. Sí. Cuando mi hija Coral murió yo me volví loca. Y hizo un brindis a Dios. Si crees que por esto voy a dejar de creer en ti, te equivocas. Pero entenderte, no te entiendo. Y se hundió ahí se hundió.
Unas declaraciones muy duras, dichas en el momento más duro de su vida. Pero tampoco lo cumple, pues tiene que cumplirla. No, no, no quiero, no quiero. Ya sé que vosotros sois culpables. Hasta los directores. Vaya, mamá. Un momento. Es igual, en cualquier momento hay que decirlo. Que son como cuervos siempre. ¡Ay, mamá! Qué tonta. Que me da igual, hombre, que digo lo que siento, que no. Digo lo que siento y se ha acabado, ya está, hombre. Os he odiado toda la vida. Odia la prensa, ¿no? A eso se refiere. También el momento es durísimo, como lo estamos viendo ahora acá, como lo vimos en el documental. Pero, es decir, ella está diciendo lo que piensa, está diciendo todo lo que siente. Es sincera. ¿No? Yo creo que a una madre en esas circunstancias, yo creo que se le tiene que perdonar recordar, absolutamente además, todo. Nieves, O sea, es quiero que recordar es que lógico cuando el dolor pasó, que tiene. cuando pasó el accidente de Coral, se publicaron fotos, ¿verdad? Y esto a la familia, lógicamente, le causó ¡Qué horror! dolor. Publicaron muy grande, fotos muy de grande. Estados Unidos. Claro, allí en Del accidente, del coche. Es que el accidente fue allí y antes hubo unas Entonces, fotos claro, bastante no había, tremendas. no había las normas que hay ahora y entonces salieron muchísimas cosas que tuvieron que dolerle mucho, porque además fue mucho tiempo desde que murió hasta que vino a España. Claro, entonces, vamos a ver, yo tengo que perdonar cualquier cosa que diga una madre en ese momento. Yo lo tengo que perdonar porque he compartido, por desgracia, con una amiga mía esa situación y no hay consuelo. No hay consuelo y como pinches un poco aquello revienta y verse rodeada de esa manera y de esa forma. Fíjate la hija, cómo intenta, mamá, por Dios, pero no puede. Es que tiene que ser... Muy duro. Y la hija, yo que es Concha, la que ha estado aquí con nosotros. Sí. De hecho, ella ha estado viendo ese momento del documental. Recuerdo acá también con el nosotros. momento de Lolita, cuando muere su hermano, Ay, sí, también. que Claro, también Antonio. perdió Cuando los se nervios, enfrenta. cuando Lolita se lleva perfectamente con la prensa. Sí, pero En aquel momento le pareció una invasión tan grande de la intimidad. Acababa de morir su madre hacía 15 días. 15 días. Y muere el hermano. Y decía, iros de aquí. Sí. Entonces, un poco queréis decir que la prensa en esos momentos se comportó mal en esos instantes. No, la prensa tan hizo lo que difíciles? tenía que La hacer. prensa hizo su trabajo. Estaba ahí presente, pero ella se encontró agobiada. Claro, es lo mismo claro. que le Hubiera ocurrió querido a estar Concha sola. Márquez Piquer, que yo estoy convencido que después hasta te arrepientes de haber dicho eso. Claro. Porque sobre todo, no sé, a Lolita, que le hemos tratado muchísimo, Lolita tiene de trato, es una joya, porque es Y cariñosa. divertidísima. Pero en ese momento pues estás destrozado y saltas pues por donde... Pero Carlos, es que también yo creo que, no sé, a mí me parece que lo vemos clarísimo en los documentales, la proximidad, la invasión de la prensa en esos momentos y en esa época hoy no existe. No. Yo creo que no existe a partir de la muerte de Diana de Gales y de todas las cosas y de cómo se intentó involucrar precisamente a todo ese grupo de paparazzis que les perseguía. Y aunque eso nunca se pudo demostrar, sí que se acabó un poco ese acoso. Y en También 23 hay que años, reconocer- en 23 años se ha ido reduciendo. La prensa a veces también tiene sensibilidad con estos temas. Tienes que cubrirlos. Yo recuerdo cuando murió mi padre, bueno, pues la prensa tiene que venir a cubrirlo, pero lo hacían desde una cierta distancia, ¿no? Entonces también hay que agradecerle a los medios de comunicación. Sí, pero De yo hecho, creo que es hay verdad. muchas personas famosas que cuando ocurre alguna desgracia le dan a los medios las gracias por haber sabido estar en un segundo plano y no Mira meterse... la propia Ana Obregón, como ha dado las gracias a la prensa. Lo ha hecho muy bien, verdad, lo ha hecho muy bien. Como hemos respetado todos el dolor de Ana Obregón. Claro, porque cómo no hacerlo de otra manera. Yo estuve ¿no? en el entierro de Doña Concha, lo fui a cubrir con un respeto total y absoluto. Y tengo que contar una anécdota. Bueno, hay varias anécdotas de ese entierro. Estaba abarrotado de gente. El de Concha Piquer. El de Concha Piquer. Y había señoras que se habían ido pues, a pasar la mañana al cementerio de San Isidro, donde la enterraron. Y iban las señoras pues, con la bolsa de la compra, no sé qué. Y cuando terminó el entierro, que había tantísima gente subida en las lápidas, que un señor se coló en una porque se rompió. Estaría la lápida, palabra de honor. ¿No sabéis lo que fue? Lo tuvieron que sacar. Pero lo que a mí más me llamó la atención era la cantidad de señoras que con una... Estaba Carmen Sevilla, estaba Lola Flor, estaban todas.
¿os acordáis de Son como hermanas. Antoñita Moreno? Sí. Que ella decía, Sí, yo he sido hombre. muy pequeñina, nos estuvo contando, pero cuando ya terminó lo que es el acto, todas esas señoras cómo se tiraron a las coronas de flores y las dejaron peladas. Se llevaron las flores. Ya. No, fíjate lo que es el fetichismo. Bueno, sabes que eso se hace mucho con las bodas. Recuerda también que pasó con la boda de Urdangarín y doña Cristina, Eso es. que se llevaron todos los adornos florales de Barcelona. Ya la cosa empezaba de una manera bastante importante. Boris, lo que yo te quería decir Sí. es que, de verdad, por la experiencia que yo he tenido con Concha Márquez Piquer, es el respeto absoluto a los medios, a la prensa, o a los periodistas o a determinados periodistas, o sea, el respeto absoluto. Y precisamente en una de las entrevistas que yo le hice para el diario El Mundo, ella me contó, volviendo a la premonición, es que me he acordado ahora, que dice que ella estaba comiendo y en el momento en el que muere su hija, sin que nadie se lo diga, empezó a llorar, tuvo que dejar de comer y se tuvo que acostar porque no comprendía qué le estaba pasando. Cuando ya sale con Ramiro, es lo que cuenta Ramiro. Vuelven a casa y ven a un señor que viene vestido de negro y le dice, no me hables, sé lo que usted me va a decir, mi hija ha muerto. O sea, todo... Increíble. Es increíble. Pero también dice, desde entonces me falta un brazo, una Exacto. mano y no me he vuelto a No, y recuperar. cuando dice, yo directamente me volví loca cuando murió mi hija. Pero tú la conociste mucho a Coral. A Coral, sí, es que era una maravilla, un encanto. Bueno, habéis visto a Conchitín, pues era una persona extraordinaria con muchas ganas de comerse el mundo, de triunfar. Hemos escuchado a Juan Luis Cano, que él asistía a los ensayos, a nuestro compañero Juan Antonio, que tocaba la guitarra. Había tantas ilusiones ahí, tantas ganas de comerse el escenario, que para todos fue, de verdad... Fue una bomba. Un mazazo. Fue un mazazo, un mazazo Hubo dos tremendo. muertes en esta época de hijas de famosos que conmocionaron al país. Y además las dos en accidente de tráfico. La hija de Concha Márquez Piquer y la hija de María Jiménez. Desde luego. Fue horrible. Y para ambas madres fue algo durísimo. Que no han superado ninguna de las dos. Pensemos en algo siempre hacia adelante. Positivo. La Piquer es un caso único dentro de la canción española. Tenía la virtud de cantar con la medida justa, que esto lo habéis comentado y es cierto, lo ha dicho mucho, que apunta, retrocede, siempre con esa medida justa, una dicción extraordinaria. Perfecta. Y cada tema lo convertía en algo completamente suyo, en el que ni se pasaba ni se quedaba corta. Sus canciones han sido versionadas y homenajeadas hasta hoy en día. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Oyendo esa música allá en tierra extraña, ya nadie reía, ya todos lloraban. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que el nardo trocar se muere el color de tus mejillas. Cuando llores de agonía y te den las claritas del día sin dormirlo a puñales. Ay, 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 no te mires en el río. Ay, 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 que me hace padecer. La paradita verde, cuaja de hierba, ay, cuaja de hierba.
La más grande versionada por los más grandes, ¿no? Lo que Sí, decías tú. sí, pero además en aquella época había algo muy importante con Quiroga, Quintero, León, con toda esta gente, que era el que cantaba decir, esa me la hicieron para mí. Sí, es verdad. Luego, pasado el tiempo, hubo una pelea entre Rafael y la Jurado por culpa de una canción. Que se la había hecho Manuel Alejandro y que Rafael se la llevó primero a América. Como yo te amo. Como yo te amo. Como yo Y te amo. volvemos Eso a la- también lo tengo yo de muy buena fuente. Oye, Moncho, una cosa, es que, ¿sabes qué? Llega el momento de despedir. ¡Ay, qué pena! Es una pena muy dura, de Qué verdad, desde cortito luego, se porque nos ha hecho. lo estábamos pasando monumentalmente bien. Pero antes, Moncho. Ya empezamos. Sí, sí, sí. ¡Ay, Moncho. sí! Sí, Es que, ¿cómo es la cosa? Que en todos los programas a los que vas, tengo entendido que te piden que improvises un poema. Sí, señor. ¿Es esto cierto? O una palabra cada Entonces, sí, uno. entonces no vamos a hacer menos en este. Hombre. Y nos encantaría con que de repente pues también Pues mira, improvisaras un poema. si es Como, posible. como ya me lo veía venir, Qué maravilla. y eres muy exigente, dije yo a Boris, no le puedo fallar, lo traje preparado. Qué divino. Qué divino eres. Y entonces yo dije, como este es un bicho, va a decir, en tal momento no rimó bien, dije, lo llevo hecho de casa. Qué maravilla, pero te lo estoy viendo. Sí, es está un poema escrito. importante. Además, te va a gustar porque lo escribí con pluma. Oh, qué buena. No es estilográfica, sino pluma. Claro, claro. Dice así, a ver si os gusta. Vale, vale. Dice, A ver. en tierra extraña lloró la distancia y la agonía de estar muy lejos de España y su Valencia querida. Maredegüeta del alma, quiero cantar lo que siento, que no me cabe en el cuerpo todo lo que llevo dentro. No me importa ser la otra, si escucho de quien yo quiero, al oír estando solos, y sin embargo te quiero. El tatuaje que llevaba era también cosa mía, y fueron 5 farolas las que el alma nos partían. Ni la parrala cantaba si doña Concha lo hacía, ni esperaba en la estación ninguna niña aquel día. Mañana sale, señores. Y partía el corazón cuando cantaba una copla la Piquer con emoción. Me marcho porque yo quiero, dijo, porque tengo que marchar, que a mí no me empuja nadie, ni el poncho me han de pisar. Mis lazos de sangre fueron de cariño y de amistad. Yo soy Concha, la Piquer, y aquí no se habla más. ¡Bravo, Moncho! ¡Bravo! ¡Qué divino! Amores, y a vosotros. Oye, Encarnita, Nieves y cariño. todos vosotros, de verdad, gracias por gracias. acompañarnos y habernos dedicado esta Gracias a noche ti. tan estupenda. A ti. Y a vosotros también, gracias, Carlos, desde favor. luego No Hay Parada. Y Joaquín, sois lo más. Que descanséis. Poner un piquerazo ahí, de Piquerazo, verdad. por Un bueno en favor. casa Piquerazo. antes de iros a dormir. Hasta la próxima semana. Que descansen mucho. Gracias.